La clasificación de las fisuras, ¿no? Esto es importante. Las fisuras se clasifican en intrínsecas y extrínsecas. Las intrínsecas son que se producen porque el concreto es así, ¿no? Que son la contracción plástica, asentamiento plástico y contracción obcecada. No significa que no puedan evitarse. Pueden evitarse con un buen proyecto o con un buen proceso constructivo, se pueden evitar. Pero a veces, sobre todo la contracción por secado, a veces es difícil de evitar y se presenta de todas maneras, ¿no? El tema es que estas fisuras se producen una sola vez en la vida de la estructura. Y una vez que se presentan, ¿no?, se resanan y no vuelven a aparecer nunca más. El problema es por las fisuras que nosotros vemos que se reparan y vuelven a aparecer, se reparan y vuelven a aparecer, se reparan y vuelven a aparecer. Eso es el problema, ¿no? Y cuando estamos en esa situación, significa que no hemos analizado apropiadamente la causa de la fisura para poder darle el tratamiento debido, ¿no? Entonces, estas fisuras intrínsecas aparecen, se resanan y no vuelven a aparecer nunca más, ¿no? Y no tienen casi ninguna injerencia ni problema desde el punto de vista estructural, ni de la seguridad de la edificación, etc., ¿no? En algunos casos, si son muy grandes las fisuras, ¿no?, de todas maneras habría que repararlas, habría que resanarlas, porque no podemos dejar fisuras grandes expuestas, porque por ahí entran los agentes contaminantes y el problema no es que contaminen el acero, el concreto, sino que contaminen el acero de adentro y puede comenzar inicio a un proceso de corrosión. Por eso hay que proteger y hay que sellar las fisuras, sobre todo cuando son ya de cierto espesor, ¿no? Las fisuras extrínsecas o externas se originan por una acción externa al concreto. Esto ya no tiene nada que ver con la naturaleza del concreto y son todas estas de acá: temperatura, reacciones químicas, corrosión, esfuerzos más allá del límite de servicio, etc. Con sismos, asentamiento del terreno, etcétera, ¿no? Y son extrínsecas. Estas, cuando suceden, hay que determinar la causa y ver por qué ocurren y saber la intervención que hay que hacer, ¿no? Después, una cosa importante es saber si la fisura es estructural, grieta es estructural o no es estructural. Entonces, cualquier fisura independiente, puede ser intrínseca, puede ser extrínseca, etc., ¿no?, puede tener una importancia estructural o no, ¿no? Pero para eso tenemos que saber si esa fisura afecta la función estructural del elemento, ¿no? Si la fisura afecta al elemento estructural de tal manera que lo limita en su función, es una grieta o fisura estructural. Si no lo limita en su función, es una fisura no estructural, ¿no? La evaluación de las fisuras, ¿no? Para evaluar las fisuras debemos preguntar lo siguiente: ¿en qué momento se nota la fisura por primera vez? ¿Cuál es la edad del concreto cuando se nota la fisura por primera vez? ¿Es una fisura activa o una fisura dormida? ¿Ocurre en un elemento estructural o un elemento no estructural, ¿no? Esto es adicional porque no, el que ocurra en un elemento estructural no significa que la fisura sea estructural, y eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? A partir de esas preguntas se hace el diagnóstico, y el diagnóstico significa identificar la causa de la fisura.
Y como decía, de un diagnóstico acertado se deriva una recomendación apropiada, ¿no? El ACI 224, ¿no? Que es una guía para el tratamiento de fisuras, en concreto armado, tiene esta tabla que dice guía para anchos razonables de fisuras en el concreto armado bajo cargas de servicio. Ancho razonable de fisuras. ¿Qué significa esto? Significa que el que uno vea una fisura no significa que ya se tiene que preocupar, tiene que hacer. Tiene que ver cuál es la condición de exposición que tenemos. No es lo mismo ver una fisura en un reservorio de agua que ver una fisura en la pared de una casa o ver una fisura en un muro de cerco. No es lo mismo, ¿no? Uno tiene que ver cuál es el grado de exposición, cuál es la importancia del elemento estructural, sobre todo su función, y en base a eso decir esta fisura es importante o no es importante. Y acá dice los anchos máximos para los cuales la fisura no es importante. Y la fisura más grande es 0.41 milímetros, ¿no? De acuerdo a esta tabla del ACI, ¿no? Que es en elementos que están en aire seco, ¿no? O tienen una membrana por afuera. Pero ¿cuál es un elemento en aire seco? Son los elementos estructurales que están dentro de las edificaciones, ¿no? Dentro de las edificaciones no hay humedad importante, no hay lluvia, no hay nada, ¿no? Eso es un aire seco, ¿no? Entonces, y fuera de las edificaciones, cuando está al aire, a la humedad del aire, al suelo, todo, ya no se permite 0.41, sino solamente 0.30 milímetros. Y si tenemos al final una estructura como un reservorio, o sea, que contiene agua, la fisura no puede ser mayor que 0.1 milímetros, ¿no? Y esto lo pongo porque el hecho de que haya fisuras no significa que ya que nos debamos preocupar demasiado. Si hay fisuras, tenemos que medir la fisura y decir, esto corresponde a qué tipo de elemento estructural y ver si es importante o no. Ahora, de todas maneras, ¿no? Se podría resanar. Pero ya cuando es más grande, ¿no? También ya habría que determinar por qué se produjo, ¿no? Antes de resanarla, no simplemente resanar, ¿no? Y tenemos que estar seguros de que el ancho de la fisura que estamos midiendo ya es el ancho final, ya no va a seguir creciendo, porque eso nos puede llevar a errores. Por eso decía, son fisuras dormidas, o ya llegaron a establecerse, ¿no? La terapia de las fisuras, hay algunas que son preventivas y otras son correctivas, ¿no? Las preventivas se hacen antes y las correctivas se hacen después de ocurrir la fisura, ¿no? Entonces, acá vemos otra vez las fisuras que hay aquí, ¿no? Está la relación de fisuras que hay. Y vemos en cuáles hay solo fisura preventiva y en cuáles hay fisura preventiva y correctiva y solo correctiva, ¿no? En las fisuras que ocurren una sola vez, ¿no? Lo mejor es una fisura, es una acción preventiva. No significa que no pueda, cuando aparecen, ¿no? No puede decir que no se puedan resanar, sí se pueden resanar. Pero lo lógico es que sea, que se prevenga este tipo de fisura.
Y este tipo de fisuras se previene con un procedimiento constructivo adecuado, ¿no? Hay algunas fisuras que pueden ser preventivas y correctivas, como esta de acá, ¿no? Estas de aquí. Se pueden prevenir, pero cuando se producen también se pueden corregir, se deben corregir. Y hay otras que no se pueden prevenir, como la fisura de las cargas excesivas. Una explosión, un incendio, eso no se puede prevenir. Y ahí solamente queda hacer una acción correctiva, ¿no? También las clasificamos por estas fisuras que ocurren una sola vez en la vida. Estas fisuras son cíclicas, ¿no? Y estas fisuras de estos dos tipos son las únicas que se pueden tratar cuando sabemos que esas fisuras todavía se siguen moviendo. Solo si sabemos que se deben a cambios de temperatura o a cambios climáticos, cambios de temperatura cíclicos, ¿no? Si sabemos que se deben a eso, la podemos intervenir sabiendo que se puede. Pero si no se deben a eso y se siguen moviendo, no se debe intervenir. Y estas son fisuras destructivas, ¿no? Y nuevamente, la contracción plástica y el asentamiento plástico con terapia preventiva hay que proteger la superficie concreta, es decir, un buen curado para la contracción plástica, ¿no? El asentamiento plástico es una buena vibración, no es tan pequeño, recubrimiento apropiado, como ya hemos visto, ¿no? Dos tipos de fisuras que ocurren en las primeras horas de la vida ocurren una sola vez, ¿no? Y presentan por lo general un problema estético. Y se pueden reparar con mucha facilidad si es que la hemos detectado apenas sean en las primeras horas de vida útil del concreto. Se puede resanar rápidamente este tipo de fisura en las primeras horas de vida, ¿no? La contracción por secado, para la contracción por secado lo que tenemos que ver son juntas de construcción que vaya de acuerdo con un buen detallado del acero, ¿no? Y si tenemos que hacer elementos muy largos, vaciar elementos muy largos, la cuantía mínima del acero del reglamento ACI 318, que es en el cual se basa el reglamento peruano, de 0,60, no es suficiente. Y se debe usar el otro documento, que es el ACI 224, que te da una mayor cantidad de cuantía de acero para controlar la fisuración. La cuantía mínima es mayor y el elemento es más largo que lo normal, ¿no? Luego, la contracción por secado, ¿no? Concluye después de los primeros meses de vida y después de ellos no se vuelve a producir por esa causa, ¿no? El sellado de grietas o fisuras, ¿no? Tiene dos objetos. Primero, mejorar la estética y después proteger la armadura interna de los agentes contaminantes que pueden ingresar a través de esa fisura. El sellado de grietas no ataca la causa de las fisuras. Eso tenemos que tenerlo muy claro, porque solamente sellamos grieta y dice ya lo reparamos. No lo has reparado. Lo has mejorado estéticamente, ¿no? Y eventualmente no permites que cualquier agente contaminante entre en la fisura porque está sellada. Pero no has atacado la causa de la fisura. No lo has resuelto. Y si la causa es alguna otra, que simplemente alguna de las primeras, que son por efecto, que se producen una sola vez en la vida, ¿no? Entonces, esa fisura se va a volver a abrir y no habrás resuelto mucho, sino habrás pospuesto el problema para más adelante. Pero con cada tiempo, el tiempo que pasa, el problema va a ser cada vez más complicado, ¿no? Que estos
fisuras de cambios de temperatura, de cambios climáticos, etcétera, ocurren ya cuando está endurecido el concreto, y el cambio de temperatura, ¿no? Hay que prestar atención cuando algunas partes de la estructura están sometidas a temperaturas más altas de lo normal o más bajas de lo normal. Esto ocurre en frigoríficos, ocurre en una serie de elementos, y el más común es los techos de los últimos pisos, cuando no se le pone protección, cuando no hay pastelero y hay un sol fuerte y hay una longitud de techo importante, ¿no? Por importante me refiero a 20 metros, no estoy hablando de 50, ¿no? 20 o 25 metros si hay un sol fuerte, ¿no? Entonces, ese techo se va a fisurar, definitivamente, porque no está protegido, y hay el techo, el sol hace que eso se dilate, ¿no? Bien. El refuerzo mínimo, otra vez, ¿no? Que ya lo hemos mencionado, ¿no? Y el uso apropiado de juntas de contracción, incorrecto o detallado, ayudan a aliviar estos problemas preventivamente, ¿no? Cuando es correctivo el tema y queremos corregirlo, pues si el concreto es un piso que no tiene refuerzo, todo, se puede instalar juntas. Donde no había juntas, se puede hacer una junta y sellar para controlar la deformación, ¿no? Se puede hacer eso, inclusive después eso. Con el cambio de clima, esta cosa del el hielo, el deshielo, etcétera, la mínima relación a y tenemos que corregir este tema, ese es complicado. Hay prácticamente, hay que volver a hacer el concreto, hay que sacar descubrir el acero que está corroído, hay que limpiarlo. Una vez que se limpia y que se lija y todo, y se deja el acero sano, se ha quitado todo el óxido, se ve que ese acero ha disminuido de diámetro. Hay que hacer un cálculo y decir si el diámetro, lo que ha disminuido, no causa deficiencias en la capacidad de resistencia del elemento, o sí, y si causa deficiencias hay que poner refuerzo adicional, empalmado con el anterior, y hay que volver a vaciar, ¿no? O sea, una intervención bastante intrusiva, bastante complicada, ¿no? La terapia correctiva en el diseño y detallado prácticamente no existe, solamente hay que hacer una intervención estructural, ¿no? Análisis, todo, y ver, es un caso por caso, hay que ver en la terapia correctiva cuando ha habido errores en diseño o detallado, ¿no? Con las cargas excesivas también, ¿no? En las cargas excesivas también es caso por caso, hay que hacer un análisis detallado, y eso ya entra más en el ámbito de la reparación y refuerzo de construcciones que en el tratamiento de fisuras, ¿no? La terapia correctiva, algunas de las terapias correctivas son incremento de refuerzo, por ejemplo con fibra de carbono, ¿no? Como esta de acá. Fisuras en elementos de mampostería del ladrillo pueden ocurrir en muros portantes y en muros no estructurales.
¿no? Los muros rellenos casi no se usan en nuestro medio, pues solamente hablaremos de los portantes y los no estructurales, los tabiques, ¿no? Los muros portantes en construcción de mampostería pueden ser muros confinados o muros simples sin refuerzo. Las construcciones de ladrillo del año 1967 hacia atrás, digamos, ¿no? O 70 hacia atrás, 67 hacia atrás, por lo general no tienen columnas ni vigas de amarre. Ya a partir del año 70, 71, 72, etcétera, ya se comenzó a hacer. Y con la primera norma sísmica, en 1977, ya se generalizó el uso de las columnas de amarre y vigas de amarre para la albañilería, que lo convertía en muro confinado, en contraposición a los muros simples sin refuerzo que se usaban anteriormente, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Los muros no estructurales en construcción de carácter armado son la tabiquería de ladrillo, ¿no? Que no es parte de la estructura principal, pero está cerca de ahí. Y cuando interactúa con los elementos estructurales, es una causa muy frecuente de formación de fisuras en edificios, ¿no? Por ejemplo, vemos una planta típica de un edificio de vivienda, ¿no? Tenemos esto, en negro son los elementos estructurales, las columnas, placas y vigas. Y en sepia está toda la tabiquería, como verán ustedes, muchísima tabiquería, ¿no? Porque tiene que ser así. Tengo que tener el baño, la cocina, la separación, el dormitorio, etcétera, los closets, todo eso es tabiquería, ¿no? Esta tabiquería no es estructural, pero está pegada muchas veces a la estructura principal, ya sea que está pegada lateralmente, o está pegada arriba, o en ambos lados, ¿no? Entonces, esta tabiquería en principio debería comportarse aisladamente de la estructura principal, cosa que muchas veces, en la gran mayoría, no se cumple. Entonces, ¿cuál es el tema? Cuando se deja una junta entre la columna, la viga y la otra columna, por ejemplo, este es un muro, o una junta de tecnopor para separar la parte estructural de la parte no estructural, y viene un movimiento sísmico más o menos no muy grande, ¿no? Ya la junta se marca a lo largo de toda la junta de separación, ¿no? Esto no se ha notado antes porque normalmente tenemos la costumbre de tarrajearlo todo y enrasarlo, ¿no? Al tarrajear y enrasarlo no se nota que esto es un muro y esto es una viga. Y cuando viene un sismo se marca todo eso. Entonces, cuando se hacen las inspecciones, se ve, bueno, y se dice claramente, acá hay una junta, ¿no?, de separación, este es un elemento no estructural, al cual no le ha pasado nada, solamente se marcó la junta, que es el tarrajeo, esto no tiene ningún problema. Cuando no hay junta entre la columna y la viga de la losa, ¿no?, y viene un reverso, la fisura no se va por la junta, porque no hay, se va de esta forma, y puede ser más grande. Y esto puede traer muchos problemas, ¿no? Acá tenemos algunas fisuras por interacción. Esta es separación con el techo y acá una grieta diagonal, ¿no? Acá tenemos otra separación, ¿no?, de la parte superior del muro. Acá tenemos uno de los problemas complicados que tiene la tabiquería cuando interactúa con los elementos estructurales, ¿no? Puede llegar a cortar la mayólica, ¿no? Y si llega a cortar la mayólica, entonces la reparación de esta estructuralmente no tiene nada, porque ninguna columna, la viga, la placa, nada se dañó, pero se ha roto esto. Y esto económicamente es un daño bastante importante, ¿no? Porque imagínense que pase eso en más de un muro, en la cocina, etcétera. Bueno, pues el tema puede llegar a ser muy importante desde el punto de vista económico, ¿no? Cuando hay asentamientos en la mampostería confinada, la grieta, cuando hay asentamientos, la grieta sí no se produce por la junta,
mampostería confinada es esto, como estos son elementos confinantes en la mampostería que producen una grieta diagonal cuando hay un tema de asentamiento. Por ejemplo, esta de acá es mampostería confinada y tenemos un tema de asentamientos a este lado, ¿no?, que ha producido estas grietas inclinadas en esta dirección. Pues acá en esta pared tienen la misma inclinación porque hacia el lado izquierdo se ha producido el asentamiento. Ahora, si ustedes miran con detalle esta fisura, por ejemplo, verán que cuando se acerca a la esquina superior va desapareciendo, ¿no? ¿Por qué desaparece? Porque aquí en esta unión hay una columna de mármol. Lo mismo acá, esta grieta cuando se acerca a la esquina superior va desapareciendo porque aquí hay una columna que no permite, ¿no?, que no permite que esta grieta pase más allá. Inclusive llegando ahí ya se anula. Es más gruesa en la parte central y llegando acá es menos. Este dibujo no hace exactamente esto. En cambio, cuando no hay columna de amarre y no hay vigas de columna de amarre, la grieta pasa totalmente, pasa el techo, pasa el muro del segundo piso y puede llegar a pasar el techo del segundo piso también, ¿no? Vemos, por ejemplo, esta fisura de acá, ¿no?, que llega al techo, ¿no?, y como no existe una viga solera acá, se propaga por el techo acá. Y se propaga también al muro del segundo piso, como hemos graficado aquí, ¿no? Acá hay otra, ¿no?, que también la grieta viene desde el piso de abajo, llega acá y se propaga al techo. Es decir, cuando tenemos viviendas que no tienen muro de confinamiento y hay un problema de asentamiento, la fisura, la casa se agrieta como se quiebra una cáscara de huevo, totalmente de arriba abajo por todas partes, totalmente, ¿no? La reparación de fisuras en muros de ladrillo, ¿no?, ya para ir terminando, ¿no?, difiere, ¿no?, de la reparación de los elementos de concreto. No existe la misma oferta de productos químicos, la variabilidad de las propiedades mecánicas de la mampostería, principalmente su baja resistencia a tracción, hace que sellar una fisura con resinas epóxicas no tenga el mismo efecto que en el caso del concreto armado, ¿no? Lo mismo se puede decir las técnicas de engrampe mecánico, ¿no? Entonces, la técnica moderna para reparación de fisuras se encuentra en el ACI 549, ¿no?, que es una guía para reparar fisuras, para reparar estructuras en general, ¿no?, de estructuras de concreto y mampostería usando mallas de refuerzo externamente aplicadas, parecida a la malla que hemos visto que se ha usado en ese caso de los muros con arcillas expansivas que vimos anteriormente, ¿no? Este es el ACI, ¿no? Y el sistema consiste en lo siguiente: tenemos un muro de ladrillo, ¿no?, y tenemos acá una malla que tiene una alta resistencia a la tracción. Esa malla se embebe en un tarrajeo, que es la matriz cementicia, el tarrajeo de cemento, y el tarrajeo de cemento está adherido al muro, obviamente, ¿no? Entonces, esto se coloca en una cara o en ambas caras, pero el asunto es que la resistencia a la tracción de esta malla se transfiere al muro de ladrillo a través de esta interfaz. Si la adherencia entre el mortero y el muro de ladrillo es alta, es suficiente, esta malla no, para que se rompa este muro de ladrillo en tracción, tiene que estirar la malla. Y la malla, como está pegada al muro de ladrillo, no va a dejar que el muro de ladrillo se fisure. Eso es
el concepto, el criterio del refuerzo superficial, ¿no? Y algunos aspectos, ¿no? La capacidad, la efectividad mecánica del sistema está influenciada por la capacidad de la matriz de impregnar la malla de refuerzo, la adherencia que he mencionado entre la matriz y la malla, y la adherencia entre la matriz y el sustrato de concreto o de mampostería, ¿no? Hay una gran variedad de mallas, ¿no? Como las que vimos, malla de basalto, pero también hay las mallas de polipropileno para refuerzo de mampostería de ladrillo. Esta malla de polipropileno son muy similares a las geomallas, son del mismo material, pero tienen la característica de que tienen igual resistencia en las dos direcciones. Y en el caso de las mallas triaxiales, igual resistencia en las tres direcciones, ¿no? Es la diferencia contra las mallas, contra las geomallas, que es el mismo material, el mismo tipo de fabricación y todo, ¿no? Las mallas estructurales tienen igual resistencia en ambas, en dos o tres direcciones, ¿no? Por ejemplo, este es y esto ha sido demostrado con ensayos, como lo que vamos a ver a continuación, ensayos cíclicos de un muro que no tiene refuerzo, que se desintegra totalmente, y el mismo muro ensayado con un refuerzo superficial de polipropileno, ¿no? Ya no se presenta esta separación, está controlada totalmente y la fisuración es muy, muy distribuida, ¿no? Acá vemos un ensayo dinámico de un modelo antes de ser reforzado y vamos a ver cómo se comporta este modelo, ¿no? Ustedes van a notar por aquí y por acá que se comienza a levantar, se comienza a separar. ¿Ven acá? ¿No? ¿Ven? Se comienza a separar. Si es un sismo mayor que el que un niñito, eventualmente esto podría colapsar, porque se separa. No hay continuidad. El mortero se separa de esto, no tiene capacidad de tracción. En cambio, cuando le ponen malla a esto, digamos, esta malla, acá esto está mallado y tarrajeado, entonces el comportamiento es totalmente distinto. Como van a ver, hay una uniformidad total. Es un bloque monolítico. ¿No? Entonces, como verán, esto de acá se mantiene íntegro porque la capacidad de tracción que tiene la malla se la ha transferido al muro del otro, ¿no? Aplicaciones, ¿no? Hay que preparar el sustrato, el mortero, hay que colocar la malla, ¿no? Y esto se ha hecho en una vivienda de mampostería simple, en esquina, sin refuerzo, ¿no? Y esta vivienda, ¿no?, se ha reforzado de la siguiente manera. Primeramente, se ha picado el muro y se mira la superficie para la malla, para cortar la malla. ¿Por qué se pica el muro? Porque recuerden que el mortero se tiene que adherir a la superficie está pintada, entonces esa pintura no va a permitir un agarre entre el mortero y el ladrillo. Entonces hay que escarificar eso. Luego miden la superficie y las mallas vienen en rollos pues, de 50 metros, ¿no? Entonces miden y cortan la malla para cada tramo de la pared, pero inclusive no solamente para cada tramo, sino que pueden darle la vuelta en la esquina a la malla sin problema, ¿no? Se presentan la malla, ¿no? Y se fija provisionalmente al muro con alcayatas o clavos, como este tipo de alcayatas, por ejemplo, como verán acá, está fijada. Observarán que la malla no está totalmente pegada al muro, no está pegada. Luego se moja el muro antes de la primera etapa del tarrajeo. Esto se tiene que mojar bastante porque como es un muro ya antiguo,
o sea, está muy, muy seco, ¿no? Entonces hay que mojarlo bastante para que pegue bien el mortero, ¿no? En este caso se ha hecho un mortero de cemento calarina de 1,15 y se aplica la primera capa de mortero con un pañeteo fuerte contra el muro, ya con la malla aplicada ahí. Resulta que el mortero pañeteado traspasa la malla, porque las aberturas son grandes, ¿no? Traspasa la malla y después se adhiere a la superficie del ladrillo y después se hace el refuerzo, perdón, el acabado final, asegurándose que la malla quede embebida en la capa de tarrajeo, ¿no? Finalmente, la casa terminada, reforzada por las dos caras con este tipo de malla, el mismo tipo de malla que hemos visto en ese ensayo dinámico, o muy similar, ¿no? Entonces ya esto, pues, sísmicamente no tiene ningún problema, ¿no? Esto se aplica mucho bueno, se está empezando a aplicar bastante como refuerzo en construcciones existentes al costado de una excavación. Ahora los edificios tienen excavaciones grandes, ¿no? Y al costado, como en este caso, tenemos una casa de 2 pisos, ¿no? Con una totalmente sin columnas, ¿no? Entonces, y acá se va a hacer una gran excavación, 6 sótanos, ¿no? Y tenemos la casa sin refuerzo. Como no se puede reforzar esta casa por dentro, ¿no? Hay que reforzarla por fuera. Y justamente este tipo de refuerzo superficial es apropiado para reforzar toda la pared de ladrillo, ¿no? Entonces, acá tenemos la casa, la continuación hacia la izquierda de esta casa es esta de acá. Acá en esta esquina hay un edificio moderno que no tiene problemas, porque está reforzado. Acá tenemos casas de adobe y de ladrillo, ¿no? Sin reforzar también, porque es un barrio bastante antiguo, ¿no? Entonces, también esto se refuerza con el mismo procedimiento. Pero vamos a enfocarnos en esta casa de aquí. Este es el muro que se va a reforzar, ¿no? ¿Viste? Tiene un parapeto suelto, las losas de piso están a este lado, este es el primer piso, el segundo piso. Como verán, no tiene ninguna columna, ¿no? No tiene columnas ni tampoco tiene viga solera, ¿no? Entonces la idea era reforzar todo esto de acá, ¿no? Con esa malla, hasta el parapeto, ¿no? Y si bien este es el procedimiento, que no es exactamente en esa misma construcción, sino en otra, pero acá tengo el procedimiento, porque como las mallas tienen 4 metros de longitud, se van colocando en todo ¿cómo se llama? En la superficie se va desarrollando el rollo y se va colocando de tal manera que el refuerzo sea continuo. Acá está el rollo de refuerzo y este refuerzo continuo en la pared, ¿no? Y a medida que se va, lo van fijando, lo van pañateando y lo van terminando de trabajar, ¿no? Por uno de los lados. Eso es lo que están haciendo aquí, pero acá no se nota porque ya acá está todo ¿cómo se llama? Este andamiaje acá que no permite mirarlo bien, pero en el otro sí lo hemos visto. ¿Cuál es el procedimiento? ¿No? Inclusive hasta la parte de arriba del parapeto y dando la vuelta todavía para fijarlo con mayor razón en la parapeto. En el segundo piso de la primera parte, de la parte delantera de la casa, no se puede hacer porque esto ya estaba tarrajeado. Y esto significaba, para tarrajear esto, poner un tarrajeo, habría que quitar este tarrajeo o picotearlo, lo cual iba a causar demasiado disturbio a la familia que no quería que se hiciera nada. Esa es una de las ventajas de esto también, que se puede trabajar por afuera con una mínima interrupción y molestia a los vecinos, ¿no? Entonces, por eso la malla está solamente hasta acá, pero en esta parte de acá se puso doble malla para reforzar la primera parte. ¿Por qué? Porque las fisuras, como acá se le iba a hacer una excavación grande,
El problema es que al hacer la excavación se quita el terreno de soporte y se producen asentamientos desde la parte de abajo. Y el asentamiento comienza por la parte inferior y se propaga hacia la parte superior, ¿no? Entonces, acá estamos ya con los 5 sótanos casi, ¿no? Esta es la parte del edificio, ¿no? En esquina, y acá está la casa que ha sido tarrajeada y ha sido, esta es esta es el otro lindero, donde habían casas de adobe y de ladrillo. Acá también todas tarrajeadas y todas reforzadas con la malla. Y esta es la casa de los pisos, que, ¿no? Ahora tiene todo esto tarrajeado y reforzado con malla acá, excepto esto que, como ya le dije, estaba tarrajeado existente y no se podía hacer un nuevo tarrajado encima de esto porque había que picotear y causar ruido a las personas que estaban ahí, ¿no? Entonces, no se pasó nada y no hubo ningún problema que lamentar en esta, porque acuerden ustedes que en las construcciones de este tipo, cuando hay afectación a las viviendas vecinas, bueno, pues viene una queja del vecino, interviene la municipalidad y lo primero que se hace es paralizar la obra, que causa muchísimo más perjuicio económico que hacer un reforzamiento preventivo, ¿no? Bien, entonces con eso termino la charla.